todos, gracias por acompañarnos. Y pues quisiera primero iniciar con una reflexión, compartir con ustedes. Si no cuidamos el planeta, no solo está en riesgo la naturaleza, está en riesgo la vida de todos y de todas. Porque los recursos que el planeta nos ofrece nos permiten satisfacer nuestras necesidades, nos permiten generar bienes, servicios que son necesarios para satisfacer nuestras necesidades. Todo viene de los recursos naturales que se transforman a través de diferentes procesos de producción en satisfactores. Ejemplos son todos, pero quisiera yo poner los más elementales. Por ejemplo, la alimentación. Nuestros alimentos vienen de la naturaleza. Originalmente es en la naturaleza en donde se producen los alimentos que nos nutren y que nos permiten la supervivencia. Los cultivos básicos, como el trigo, como el frijol, el arroz, todos tienen un origen natural. De hecho, el cambio histórico que vivió la humanidad cuando dejó de ser nómada y se convirtió en sedentaria fue precisamente por el descubrimiento de la agricultura. Eso fue lo que cambió. Satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, regresando a la reflexión, para que pueda haber vida, tiene que haber naturaleza. Y para que haya naturaleza, tenemos que comprometernos con su conservación. Tenemos que comprometernos con su mantenimiento. Tenemos que entender que si la naturaleza muere, nosotros estamos también condenados a desaparecer. El agua es otro ejemplo. En esta Ciudad de México hay crisis cíclicas de sequía y de falta de agua. Creo que tenemos también muchos ejemplos, desafortunadamente. Pues está el caso de la alcaldía Iztapalapa. Iztapalapa es una zona en donde siempre hay problemas con el agua. Y de forma contrastante tenemos lugares en donde hay inundaciones. Está el caso de Chalco. Más de un mes con ese problema de inundación. Y eso simplemente lo que nos está diciendo es que no hemos hecho una gestión correcta de los recursos naturales. ¿Y eso qué tiene que ver con el tema financiero, que es el que nos ocupa en la Semana Nacional de Educación Financiera? Pues tiene que ver mucho. Vamos a ver cómo hay un vínculo muy estrecho entre las finanzas y la preservación del ambiente. Por eso denominamos esta plática Cuida tus finanzas y protege al planeta. Porque lo que está de por medio es la supervivencia nuestra y de las generaciones que ya están aquí y que más adelante van a requerir de contar con un planeta y una naturaleza que les permita seguir la vida. Voy a pasar a la primera, pero creo que es, si me ayudan, porque ahí está. Este es un tema que ha ocupado la atención del planeta, del mundo. Es un tema global, no solo es de México, no solo es de la Ciudad de México o de la zona conurbada de la Ciudad de México, es un tema global. Y por eso, porque ha habido un deterioro muy importante de los recursos naturales,
una sobreexplotación de los recursos naturales, es que la Organización de Naciones Unidas estableció algo que llamó los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Vamos a empezar diciendo que la sostenibilidad es la capacidad que tiene un proceso de mantenerse en el tiempo, en el largo plazo. Eso es sostenibilidad. Y este concepto del desarrollo sostenible tiene que ver con el deterioro del planeta, de los recursos naturales del planeta, con el cambio climático, algo que todos sabemos que existe y que nos afecta. Voy a poner un ejemplo también, porque esto es importante. Yo recuerdo que cuando era niño, porque alguna vez fui niño, las estaciones del año estaban perfectamente diferenciadas. Nosotros sabíamos que el día 24 de junio empezaba la temporada de lluvias. Le llamábamos el día de San Juan, todavía se llama así. Pero era muy indicativo de que cambiaba el clima y de que empezaba a llover en la ciudad. Llovía a lo largo de 3 meses, julio, agosto y septiembre. Empezando el mes de octubre, puntualmente dejaba de llover. Inclusive hay una fecha que se refiere al tema, le llaman el cordonazo de San Francisco, ¿no? 3 de octubre. Ese día automáticamente dejaba de llover, porque el planeta tenía un equilibrio climático, porque no había la alteración que hoy vivimos. Inclusive hay una canción por ahí que dice que de las lunas, la de octubre es más hermosa, precisamente porque era el periodo en el que se despejaba el cielo y se podía observar la luna con toda claridad. Eran espectáculos de verdad inolvidables. Y eso se quedó atrás. Hoy puede llover en diciembre, puede llover en enero, o puede llover en mayo, o puede llover en septiembre. En septiembre llueve mucho. Nosotros, cuando planeamos la Semana Nacional de Educación Financiera, teníamos como uno de nuestros riesgos la lluvia, precisamente. Pues sí, no lo podemos controlar. Tlaloc no está en el comité organizador de la Semana Nacional de Educación Financiera, entonces es muy complicado poder asegurarnos que íbamos a tener pues lo que hasta ahora hemos tenido, una cierta estabilidad, y que no ha llovido. Entonces, todos estos elementos se resumen en lo que se llama los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que son estos que estableció la Organización de Naciones Unidas para recobrar los recursos, recobrar la seguridad de que no vamos a poner en riesgo nuestra vida. El cambio climático no solo es lo que acabo de decir, también es, por ejemplo, la posibilidad de que aumentando 1 grado la temperatura del planeta pueda venir una catástrofe con los océanos, que se vengan mareas y que vengan tsunamis que pongan en riesgo la vida de comunidades completas. De eso estamos hablando, de ese tipo de riesgos que están aquí, que son presentes y que sí pueden representar una amenaza para la vida. Y para la vida de todos, no solo de los seres humanos. También la fauna y la flora están en riesgo. Estos objetivos están descritos aquí. Hay algunos que tienen más que ver con el tema económico que otros. Y a esos me voy a referir con mayor énfasis porque es lo que vincula al tema de preservación del medio ambiente con el tema del financiamiento, con el tema de las finanzas personales y de las finanzas globales. Se habla de energía,
de trabajo productivo y crecimiento económico. El día que se agoten los recursos naturales no vamos a poder crecer económicamente. Así, es una regla. No va a haber manera. Hoy tenemos problemas ya para lograr una transición energética, porque sabemos que el principal energético de la economía actualmente es el petróleo, pero también sabemos que el petróleo tiene un límite. Va a llegar un momento en que el petróleo se va a agotar, y si no hemos hecho los cambios tecnológicos necesarios para que se sustituya como fuente de energía principal el petróleo, nos vamos a meter en problemas porque se va a paralizar la actividad económica. Y ahí sí, no importa que los países sean ricos en cuanto a recursos financieros, si no tienen una tecnología capaz de mover el crecimiento, mover a la industria, mover a los servicios, no van a poder hacer nada, se van a paralizar. Puede haber un colapso económico. Por eso es necesario cuidar la energía, y por eso es necesario también transitar hacia formas de energía que sean sostenibles. Ejemplos: pues ya estamos empezando a utilizar los automóviles eléctricos, porque la electricidad sí es un recurso renovable, se puede generar y se puede regenerar. Hay muchas maneras de generar energía eléctrica. Algunas no son muy cuidadosas del planeta, como por ejemplo las termoeléctricas. Esas utilizan combustóleo para mover turbinas, pero también las turbinas se pueden mover con agua, se pueden mover con energía solar, inclusive con energía nuclear. Los que tenemos edad nos acordamos, Chernobyl, aquel accidente nuclear en una planta generadora de energía eléctrica. Industria, reducción de desigualdad, ciudades y comunidades sostenibles. Aquí hay un énfasis en la parte social que también debería de preocuparnos mucho. Este país, el nuestro, es un país que tiene serias desigualdades sociales. Si a mí alguien me pregunta, oiga, ¿usted cuál cree que es el principal problema de México? Yo no dudo en responder que es la desigualdad social. Me queda clarísimo. Extremos de riqueza y de pobreza, concentración del ingreso, informalidad económica, todo lo que tiene que ver con el tema. Solo lo menciono de manera tangencial. Pero para que se pueda resolver el problema de la desigualdad, hay una condición indispensable que se llama crecimiento económico. Y si la naturaleza está agotada, y si la naturaleza ya no ofrece los recursos necesarios para el crecimiento, no hay manera de crecer, ni hay manera de terminar con la desigualdad. Ciudades y comunidades sostenibles es otro de los objetivos. Fin de la pobreza tiene mucho que ver con el tema de la desigualdad. Una de las expresiones más claras de la desigualdad es la pobreza, no hay duda de ello. México tiene a la mitad de su población viviendo en pobreza. Si somos 130 millones de habitantes, 65 millones están afectados por algún grado de pobreza. Inclusive somos tan buenos en México para clasificar la pobreza que hemos desarrollado diferentes indicadores. Hay desde pobreza alimentaria hasta pobreza patrimonial. ¿Y cuál es la alimentaria? Pues la extrema. ¿Y cuál es la patrimonial? Pues la gente sí come, sí sabe leer y escribir, pero carece de una propiedad raíz, de un patrimonio. De todos modos, no hemos resuelto el problema. Y es un reto para las generaciones del futuro. Si no se resuelve el tema de la desigualdad, podríamos tener conflictos sociales muy graves en nuestro país. Hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad. Aquí me detengo un momento, porque el elemento transformador de la vida de las personas es la educación.
y hay muchas experiencias que prueban ello. Voy a platicar una rápido. Hay un país en el sudeste asiático que se llama Corea del Sur. Corea del Sur es parte de una península en donde hubo una guerra en los años 50, la guerra de Corea, que terminó por dividir el territorio en dos partes. Bueno, ese país, Corea del Sur, tenía un problema de rezago económico muy grave. En el año 75 hay un indicador que usamos en economía que se llama el PIB per cápita, que quiere decir el monto global, el monto total de la producción dividido entre el total de los habitantes de ese país. México tenía en 75 el doble del PIB per cápita que tenía Corea del Sur. Si revisamos cómo está ahora un comparativo entre Corea del Sur y México, ellos tienen más del doble del PIB per cápita del que tenemos nosotros. ¿Y saben cuál es la clave de ese cambio? La educación. Ahí está la razón que explica esa transformación. Se habla de educación de calidad. Es un concepto relativamente complejo, pero podemos simplificarlo diciendo que alguien tiene educación de calidad si al terminar la primaria demuestra determinadas habilidades, como por ejemplo saber hacer las 4 operaciones básicas de aritmética, lectura de comprensión, entendimiento entre la diferencia que hay entre la naturaleza y la vida social. Con eso. Si alguien no ha aprendido a leer bien, pues la educación que obtuvo no fue educación de calidad. Fue una educación, digamos, que cubrió un requisito informal y nada más. Hay que hacer énfasis en eso. Pero México tiene otro problema. No solo es un tema de educación de calidad, es un tema de cobertura. ¿Cuántos jóvenes de 18 años y más están excluidos del sistema educativo nacional? Bueno, la SEP lo dice, son aproximadamente el 65% de los jóvenes no tienen acceso a la educación superior. Y todavía tenemos una tasa de analfabetismo altísima. Hay 5 millones de mayores de 14 años en México que no saben leer y escribir. Claro, la educación de calidad es importante, pero también es importante la cobertura. Y son dos objetivos que se deben de combinar y se deben de alcanzar. Igualdad de género, pues esto es algo que yo creo que va avanzando y va avanzando a pasos agigantados. Tenemos una presidenta que en 15 días tomará posesión, tenemos una presidenta en la Corte, tenemos una gobernadora en el Banco de México, tenemos casi la mitad del país gobernado por mujeres, hay muchas alcaldesas, y en las universidades la mayoría de la matrícula son mujeres. Ni siquiera cerca de llegar a la meta, pero vamos avanzando y esa es una buena noticia. Agua limpia, saneamiento, producción y consumo responsable, acción por el clima. Aquí me detengo porque este tiene mucho que ver con el tema que estamos analizando hoy. ¿Qué tenemos que hacer para evitar el sobrecalentamiento del planeta y el desequilibrio climático que nos afecta? ¿Qué tenemos que hacer? Dice aquí que debemos adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Sí, eso es muy general. Concretamente, ¿yo qué puedo hacer o qué tengo que hacer para cambiar esa situación, esa realidad? Puedo hacer muchas cosas que dependen de mí de manera individual. Por ejemplo, puedo sustituir el uso del automóvil
por el uso de un transporte mucho más respetuoso de la naturaleza. Lo puedo hacer. ¿Cómo? Pues a lo mejor en vez de utilizar los 5 días de la semana el vehículo, y no porque me lo prohíba una ley, sino por conciencia personal, pues dejo de utilizar el vehículo y empiezo a utilizar otros medios de transporte. ¿Qué puedo hacer? Cuidar el agua. Eso depende de mí. No utilizar el agua para lavar los autos con una manguera. Eso lo puedo hacer yo. Y eso contribuye a que el planeta recobre la salud. ¿Qué más puedo hacer? Pues no utilizar los popotes, los famosos popotes, ¿no? Es un ejemplo que fue muy generalizado. Yo recuerdo una niña haberle dicho a su papá: oye papá, el popote que usas durante 15 minutos, la naturaleza tarda 100 años en poder eliminar los efectos negativos que tiene. Claro que también nosotros individualmente podemos y debemos de hacer algo por ayudar al planeta. Vida submarina, ecosistemas terrestres, son temas ya más especializados. ¿Qué son las finanzas sostenibles? Para entrar en materia. Finanzas sostenibles son decisiones de inversión que se toman valorando los aspectos ambientales. ¿Y yo cómo puedo contribuir a que mi aportación de recursos financieros contribuya a la estabilidad y a la salud del planeta? Bueno, se han inventado una serie de instrumentos financieros para coadyuvar con este objetivo de sostenibilidad. Vamos a verlo un poco más adelante, pero México es un país que en ese sentido ha dado una muy buena señal. Fue de los primeros países que el gobierno decidió emitir los llamados bonos verdes. Dinero que obtiene el dinero para financiar proyectos productivos respetuosos del medio ambiente. Bueno, y eso a mí como individuo, ¿en qué me puede ayudar? ¿O yo qué puedo hacer? Me estabas diciendo que es el gobierno. Bueno, hay instrumentos también en el sistema financiero que tienen como propósito precisamente eso: invertir en actividades productivas respetuosas del medio ambiente. Hay un criterio de sostenibilidad que vincula 3 variables principales: la variable medioambiental, la variable social y lo que se conoce como la gobernanza. Vamos a dejarlo en gobierno. Gobernanza ya es un concepto mucho más evolucionado. Ya involucra, por ejemplo, una participación muy activa de la sociedad. México todavía no tiene una cultura de participación social tan activa. Y ustedes me pueden decir: oye, pero ahí están los del Poder Judicial ahorita y están movilizados y están protestando porque no están de acuerdo con la reforma judicial. Es un sector que tiene determinados intereses y está defendiendo esos intereses. Pero participación como tal en México para llegar a la gobernanza, pues todavía nos falta. Esto es a lo que me refería: medio ambiente, sociedad y gobernanza. Cuando un país logra un equilibrio entre estos 3 elementos, ese país tiene, sin lugar a dudas, un futuro económico que preserva el medio ambiente y que genera mejores condiciones para la igualdad social. Tendríamos que llegar a eso. Es el gran objetivo, es el gran método, mejor dicho, de los objetivos del desarrollo sostenible.
Ahora sí vamos a entrar en materia financiera. Ya dimos un contexto. ¿De qué forma? La economía, el mundo financiero puede contribuir a impactar la parte de preservación del medio ambiente. Un bono de impacto es un instrumento de financiamiento de renta fija. Ojo, ¿qué quiere decir un instrumento de renta fija? ¿Alguien me puede ayudar con esa pregunta? ¿Qué quiere decir renta fija? No se refiere al cobro de una renta de un inmueble, ¿eh? Se refiere al ingreso. La renta es ingreso. ¿Cómo? En el mundo financiero, la renta fija se refiere a los instrumentos que financian deuda y que te pagan un interés determinado. Tienen poco riesgo, eso es importante. No es igual que la renta variable. La renta variable son, por ejemplo, las acciones. ¿Han oído hablar de las acciones en el mundo financiero? ¿Qué es una acción? Exacto. Es el valor alícuoto de una empresa que obtiene recursos para financiarse y que te paga dependiendo del desempeño que la propia empresa tenga. Si la empresa tiene un buen desempeño económico, te va a pagar mejor que si la empresa se mete en un problema de liquidez o de quiebra, y entonces, bueno, pues el precio de la acción va a caer. Los instrumentos de renta fija son los instrumentos financieros más seguros. Voy a hacer un comercial rapidísimo. Los CETES, en el caso del sistema financiero de México. Los CETES son instrumentos de renta fija. En un plazo determinado te pagan una cantidad determinada. Se llama interés esa cantidad determinada. Y eso es la renta fija. La renta variable es cuando está sujeta a los vaivenes del mercado. Puede que le vaya bien, puede que le vaya mejor, puede que le vaya regular, puede que le vaya mal o puede que le vaya muy mal. Son inversiones de riesgo. Hay en la Semana Nacional de Educación Financiera conferencias específicas sobre el tema. A quienes tengan interés en ello les recomiendo que asistan y que acudan, porque es muy importante que hagamos que nuestro ahorro se mueva y que moviéndose nuestro ahorro nos permita tener mayores ingresos. Hay tres tipos de bonos de impacto: los verdes, los sociales y los sostenibles. Yo voy a dejar la presentación por si alguien quiere entrar ya al tema más en específico. Es técnico, no es así que digamos muy fácil de digerir, pero tampoco es imposible. Hay manera de entenderlo, es cuestión de estudiarlo y de investigar. ¿Quiénes participan en finanzas sostenibles? Los inversionistas. Todos y cada uno de nosotros podemos ser inversionistas. ¿Cómo le hago para ser inversionista? ¿Cuál es el paso que tengo que dar para convertirme en inversionista? No es un tema de ricos, ojo, o exclusivamente de ricos. Todos podemos ser inversionistas. ¿Cómo nos convertimos en inversionistas? ¿Quién me dice? Por ejemplo, es una manera. Eres socio de la empresa en el momento en que compras acciones. Y tampoco es algo limitado o excluyente. Cualquier persona hoy día puede formar parte de una empresa. Sobre todo los jóvenes tienen muchas oportunidades ahora de ser socios, por ejemplo, de Amazon y de estas empresas transnacionales. Ya hay manera y no se necesita mucho dinero para poder hacerlo. Un inversionista es alguien que tiene claro que su ahorro puede y debe crecer. ¿Y cómo puede crecer el ahorro? Pues con la inversión. Y si no tengo mucha claridad de las empresas, del comportamiento de las bolsas de valores,
Puedo ser inversionista, por ejemplo, comprando CETES. ¿Y sabes que para comprar CETES solamente necesitas 100 pesos? Y con eso abres tu cuenta. ¿Y que CETES te va a pagar un interés por ese dinero? Así es. La inversión verde, así la voy a llamar, es la inversión que puede ayudar a mejorar las condiciones del medio ambiente, siendo productiva. Ojo, es un binomio que se complementa. Producción y medio ambiente, pero que no tenemos muy claro. Y que en el caso del planeta Tierra se ha excedido la explotación de los recursos para privilegiar determinados intereses. ¿El país que más contamina en el mundo cuál es? ¿Alguien sabe? El que tiene más problemas de contaminación, ¿cuál? ¿No? China. ¿Y por qué? Por el crecimiento económico. El problema de China es evidentemente la sobrepoblación. Segundo país del mundo más poblado, 1.200 millones de habitantes aproximadamente, ¿no? México tenemos 128 millones, pues digamos, el tamaño de nuestro país es el 10% del tamaño de China. Bueno, China se ha involucrado en un proceso de crecimiento económico alto durante muchos años consecutivos. Y eso lo que ha provocado sí es una mejora social, no hay duda. Los chinos sacaron a 100 millones de personas de la pobreza en 10 años, creciendo al 10%. Es virtuoso, pero el costo para el medio ambiente ha sido muy elevado, porque han sido muy indiscriminados. No han tomado en cuenta esos criterios de sostenibilidad. Y entonces, pues sí consiguen el objetivo del crecimiento, un poquito el crecimiento de reducir la desigualdad, el objetivo, perdón, de reducir la desigualdad, pero por el otro lado han generado mucho daño al planeta. Son los que más contaminan. Porque no se separa la parte productiva del mantenimiento y la conservación del planeta. Mejor dicho, no se vincula la parte productiva con la conservación del medio ambiente. Todos podemos ser inversionistas. De lo que se trata es de saber si la inversión que voy a hacer me reditúa a mí, pero también le reditúa al medio ambiente, a la estabilidad del medio ambiente, al respeto del medio ambiente. Y eso es lo importante del tema de hoy. Establecer los vínculos entre cómo puedo ser yo inversionista que además proteja al planeta. Estos datos, pues sí son reveladores. Imagínense 550,000 millones de dólares para que alcancemos el objetivo de 0 emisiones contaminantes. Pues tendríamos que transformar la planta industrial del mundo, así de fácil, y no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque esa planta industrial se ha construido en siglos. Capitalismo como modo de producción dominante se consolidó en 1850 aproximadamente. Han transcurrido casi 200 años, 175 años, en que el modelo capitalista construyó la infraestructura industrial que conocemos. No la podemos transformar de un día para otro, pero hay que empezar a hacerlo. Para lograrlo, dice este documento de la ONU, se necesitan 550,000 millones de dólares. O sea, para cambiar el modo de producción y utilizar energías amables con el medio ambiente. Aquí está lo que les decía hace un rato,
México o el gobierno de México ha sido responsable, creo que entiende bien el problema y eso es una ventaja, porque ya emitió un bono verde desde el año 2016. Los objetivos del desarrollo sostenible son del año 2015 y tienen como horizonte 15 años. Ya consumimos 9 de esos 15 años. Se supone que en 2030 ya tendríamos que haber alcanzado los objetivos. Prácticamente imposible. Pero cuando menos tenemos una señal y una ruta de navegación, sabemos a dónde queremos llegar. Y eso es, me parece, una ventaja. Vamos a concluir. Estos son datos de cómo y dónde invertir, y ahí es a donde quiero llegar, para que de manera concreta sepamos qué puedo hacer yo con mi ahorro para coadyuvar al crecimiento sostenible en México. Estas empresas, no es comercial, son las que existen en el mercado actualmente y que ofrecen oportunidades para invertir en sostenibilidad. Ya están disponibles, tampoco están muy lejos del bolsillo de nosotros, para poder convertirnos en inversionistas del crecimiento sostenible. Si no le damos sostenibilidad a la economía, estamos condenando al planeta y a las generaciones por venir a su extinción, o cuando menos a grandes dificultades para poder sobrevivir. Hacienda vinculó la política de gasto con las metas del ODS. Muy importante, dice el dicho que el buen juez por su casa empieza. Y la Secretaría de Hacienda puso el ejemplo, el gobierno puso el ejemplo. Ya emitió bonos para financiar proyectos sostenibles, respetuosos del medio ambiente. Hay ya todo un desarrollo en la Secretaría de Hacienda y en el gobierno para identificar cuáles son los recursos y cuáles son las inversiones que están siendo respetuosas del medio ambiente. Los inversionistas ya pueden tener información para tomar decisiones de inversión que sean compatibles con la sostenibilidad y con el cuidado del ambiente. El gobierno ya puso el ejemplo, ahora nosotros tenemos que seguir ese buen ejemplo. Investiguen sobre el tema. Van a tener dos beneficios. El primer beneficio de carácter individual, van a contar con recursos, su inversión va a generar recursos para que ustedes amplíen su disponibilidad financiera y por ende su estabilidad y salud financiera. Pero socialmente hablando, desde el punto de vista macro, van a ayudar al planeta, van a ayudar a su entorno para que tengamos una mejor calidad de vida y aseguremos la estabilidad de nuestro planeta. Pues básicamente ese es el mensaje que yo quería comunicar y que quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho su atención y si existe alguna duda, alguien quiere hacer alguna intervención, es el momento. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Si nos dicen, por favor, en qué otros bancos aquí en la nación o a nivel internacional, veo Scotiabank, Citibanamex, de los que conozco. GBM. ¿Qué otros? Y ahí en Viva MX, ¿qué podemos ver?
Viva es una bolsa de valores. En México hay dos bolsas de valores, la bolsa Viva y la bolsa mexicana de valores. Puede recurrir a cualquiera de las dos tienen una página de internet a donde puede acudir y obtener más información. ¿Qué es eso del bono soberano sostenible que es nuevo? Es el desde bono hace que 2 años? el que emitió México, el gobierno de México. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias. Disfruten, por favor, su visita a la Semana Nacional de Educación Financiera. Que tengan buen día.